Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos al último capítulo de nuestra jornada de promoción y educación para la salud integral del mes de febrero. La tuberculosis ha sido durante mucho tiempo un importante desafío de salud. Incluso hasta el siglo XXI se han realizado notables esfuerzos a nivel mundial para su erradicación, que implica la completa eliminación de la transmisión de la tuberculosis. Sin embargo, cuando se creía que podría ser erradicada, la enfermedad resurgió con mayor fuerza en los países industrializados y en aquellos de ingresos bajos y medianos. La sociedad global continúa luchando para alcanzar las metas establecidas desde el 2015 y más allá, pero el progreso ha sido muy lento en muchos países y se están considerando cambios en las estrategias de control. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud ha pasado de centrarse en la erradicación a centrarse en la eliminación de la tuberculosis. Hoy, hoy el tema es tuberculosis o TB, un paso a la erradicación. Y les vamos a presentar al doctor Héctor Alejandro Catalán Cuevas. Y me permito compartir su presentación. Le agradecemos al doctor por estar nuevamente en AMPES con este tema tan importante. Es médico cirujano de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestría en Salud Pública de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en higiene y epidemiología en proceso de formación por la Universidad Victoria de Girón de La Habana, Cuba. Es coordinador del área de educación en profesionales de la salud con VIH como médico voluntario responsable del área de educación como parte de una asociación civil en pro de las personas que viven con VIH que son profesionales de la salud. Es médico epidemiólogo por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Hospital Pediátrico La Villa. Es médico responsable del turno vespertino del área de medicina preventiva y coautor del protocolo de atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 en niños. Es capacitador, ponente y asesor de la Dirección y de Servicios de Atención Clínica. Es jefe de análisis del Instituto Nacional de Cancerología y Programa de Registro de Cáncer. Es médico responsable del análisis situacional de la vigilancia centinela de la Red Nacional del Registro de Cáncer en México, que se determina por la localidad centinela, y es coordinador médico de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria Centro Médico América. Bienvenido, doctor. Pero también es responsable de la coordinación de la Unidad de Vigilancia Hospitalaria del Campus Santa Fe y Observatorio. Es coautor del protocolo de atención de pacientes sospechosos o confirmados por ébola, capacitador y ponente y asesor del programa de control de infecciones y de servicios de atención clínica, médico cirujano por la Secretaría de Salud de Guerrero, Hospital General Raimundo Abarca Alarcón. Doctor Alejandro Catalán Cuevas, buenas tardes y bienvenido a AMPES, doctor.
Hola, muy buenas tardes. Agradezco la presentación y todos los antecedentes de mi crecimiento laboral que he tenido y como tal, agradezco a AMPES por haberme dado la oportunidad nuevamente de estar en esta sesión con ustedes, con el tema de la tuberculosis como tal. Ya estoy poniendo la presentación como están viendo todos, y agradezco a todos, por su participación y recordemos que esto es algo muy importante, este, para poder ayudar, ¿no? A las personas que viven con ahora tuberculosis también y es una de las estrategias que se han tenido a lo largo de los años, un problema de salud totalmente grande, ¿no? Que aún ha permeado la magnitud y la trascendencia después de casi, vaya, un siglo como tal, desde su identificación, que vamos a ver. En el momento que me mencionen, podemos empezar. Adelante, doctor. Ok, bueno, empecemos. El tema es tuberculosis, un paso de la erradicación. Este, Vamos a ver un contenido muy práctico, una introducción, generalidades. El 24 de marzo lo quise poner por unas cuestiones que vamos a ver ahorita, detecciones y actuaciones sanitarias, tratamiento, seguimiento, prevención y una conclusión. Ahora, dentro de la introducción, como sabemos, ¿no? La tuberculosis es un problema de salud pública aún desde su aparición. Actualmente, el último reporte global de la tuberculosis del 2022 ha afectado a 10.6 millones que se enfermaron por tuberculosis, 1.6 millones de defunciones asociadas a tuberculosis, y de los que enfermaron tienen una coinfección o viven también, ¿no? Con otra infección que es por la parte de VIH, que son 187,000 personas. De esto, si se fijan, esto es un reporte del 2021 que englobamos hacia la situación de México, donde vemos que la incidencia total de casos son de 32,000 personas, ¿no? Casi una tasa de 25 por 100,000 habitantes. Significa que por cada 100,000 habitantes en México, 25 se están enfermando asociados por la coinfección con VIH, tenemos un 3.2 y la mortalidad también tenemos que marcarla porque pareciera muy baja, pero si se fijan los casos, la relación es una tasa de 2.2, que casi estamos hablando del 10% de las personas que viven con tuberculosis. Ahora, las asociaciones en factores de riesgo que podamos tener muy enfocados es la desnutrición, tabaquismo, diabetes, ¿no? El consumo de alcohol nocivo que se asocian mucho a estas comorbilidades que se van a presentar a lo largo de las personas que pueden favorecer la introducción de la gente como tal de la tuberculosis. Podemos ver aquí el mapita de la incidencia, si se fijan, nosotros tenemos igual una incidencia aparentemente baja comparada con otros países, dadas las situaciones de las características demográficas y los determinantes sociales de la salud de cada uno de ellos. Entonces es muy importante identificar que existen países que aún se tiene una incidencia muy alta, esto dado a las situaciones, como se ha mencionado con anterioridad, sobre todo las resistencias que han aparecido, ¿no? Las multidrogoresistencias asociadas a los tratamientos, porque el tratamiento en sí es un poco complejo, lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, esto ha tenido afectaciones para poder tener su control y llegar totalmente al fin de la tuberculosis. Como generalidades, recordemos que esta es una enfermedad infecciosa. Algo muy importante que hay que mencionar, es silenciosa, es subaguda, es crónica, es progresiva, pero tiene dos puntos muy importantes. Es prevenible y es curable. Entonces, si nos enfocamos en estos dos últimos puntos, vamos a poder saber qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo vamos a poder lograr la cura y la erradicación como tal. La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que se llama complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que está vinculada totalmente a los factores sociales que se tienen. La afectación principal de esta bacteria está asociada a nivel pulmonar, pero sin embargo puede encontrarse en otras situaciones extrapulmonares que hemos conocido, ya sea a nivel ganglionar, a nivel de la columna, que es el famoso enfermedad de POT,
o en otros órganos que podamos encontrar, ya sea a nivel renal, a nivel gástrico, inclusive a nivel, digamos, del pulmón, pero fuera en sus capas como tal, que se llamaría enfermedad miliar. El agente, pues, es un bacilo identificado por, vamos a ver, Koch, ¿no? Aquí lo ven en la imagen. Y existen otros tipos de agentes del complejo Mycobacterium. Normalmente el Mycobacterium tuberculosis afecta solamente a los humanos. Sin embargo, existen otras dos especies que pueden tener asociaciones en otras condiciones, ¿no? Que el africano y el bovis, pero estos son más asociados a la parte de los animales. La vía de transmisión que podemos ver es vía aérea. Significa que hacemos un flush, ¿no? Al momento de respirar, al momento de hablar, cantar, toser, hablar, nosotros recordemos, ¿no? COVID, lanzamos gotitas, partículas de agua, de saliva alrededor, como vemos aquí en la imagen, estamos hablando, y entonces es la forma en cómo uno va a poder a tener la transmisión como tal. El reservorio común, como hemos visto, es el hombre, ¿no? También tenemos algunos animales, que es el ganado vacuno, tejones y algunos cerdos. Dentro de esto, vemos que la situación clínica de las personas que se infectan por el complejo Mycobacterium tuberculosis, vamos a tener condiciones y situaciones clínicas muy específicas, ¿no? Que vamos a ver aquí. Uno es la infección por el complejo de tuberculosis, es una vez que esta gotícula con una bacteria de tuberculosis entra, se aloja al pulmón o entra a nivel del organismo, empieza a hacer una replicación, ¿no? Hay colonias como tal y entonces ya hay una multiplicación de todos los bacilos. En estos momentos se le considera que una persona está infectada. Después va a venir dos estadios muy importantes, que es de la tuberculosis, el estadio latente que llamamos o el estadio activo. Y aquí vamos a tener lo que llamamos también incluido a la TB latente como si fuera una infección por Mycobacterium tuberculosis o infección por tuberculosis, que así la menciona también la OMS. Esta es una infección por este complejo donde el bacilo entró, se alojó, pero no replicó. Se quedó ahí silente, dormido, encapsulado en alguna parte del pulmón como tal, ¿no? Y entonces aparece esto que llamamos granuloma, que es lo que vamos a ver, si se fijan aquí en la imagen, aquí al ladito donde estoy señalando, hay como una bolita, y entonces ahí vamos a ver esta presencia de lo que es el famoso granuloma. Y ya la TB activa como tal, la TB empieza a ver esta aparición de la inoculación del bacilo, pero empieza a haber una secundaridad de la sintomatología de la clínica normal de la tuberculosis. Entonces ya hay una enfermedad de la TB, que así se engloba la parte de la TB activa. Esto, la sintomatología más común que vamos a tener es un cuadro respiratorio, pero este cuadro respiratorio va a estar asociado a una situación crónica, o sea, nunca vamos a mejorar o tener como una cura de los múltiples tratamientos que puedan pensar que podríamos tener como diferenciales, como un cuadro gripal, que pensemos en COVID, que pensemos en influenza, que pensemos en cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque la tos es un signo patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? Principal de identificación. Es una tos productiva que, perdón, que vamos a tener como tal en la situación que puede ser mayor hasta 15 días, ¿no? Inclusive más de 2 semanas. Tenemos acá un modelo en la aplicación que decimos una persona con un cuadro respiratorio y una tos crónica de más de 21 días, forzosamente tenemos que hacerle ya una investigación asociada a tuberculosis. Ahora, también esta tos puede ver que puede aparecer con sangre, ¿no? Lo llamamos hemoptisis, un dolor torácico o de pecho, debilidad generalizada, fiebre intermitente, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso como tal. Va a haber un síndrome también de desgaste completo en el que podemos identificar a la persona, ¿no? Que pueda tener una asociación a un cuadro de tuberculosis. Como otro punto histórico que les había mencionado, ¿no? El 24 de marzo es una fecha muy importante.
Recordemos que les comentaba que el bacilo de la tuberculosis fue el bacilo de Koch. Esto porque fue un investigador, un médico, Robert Heinrich Hermann Koch, que él fue el descubridor de la bacteria de la tuberculosis. En 1882, si se fijan, de 1882 al 2024, ya tenemos casi más de unos añitos como tal, ¿no? Y el 24 de marzo se anunció el descubrimiento de esta bacteria y ya se le asoció al bacilo de Koch por el nombre del doctor Roberto, ¿no? Que él empezó a tener algo muy padre, como nosotros epidemiólogos, a generar estas doctrinas de la aparición de las medidas preventivas e higienistas para poder combatirla, ¿no? Y se fue extendiendo precisamente esto a lo largo del mundo como tal. Bueno, en retomando esta parte de cómo se logró estas determinaciones de higiene, venían ahora las situaciones de la detección y actuaciones sanitarias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer, no? ¿Qué voy a determinar yo cuando tengo una persona enfrente de mí con un cuadro clínico, una situación clínica que yo necesito saber o yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer? Nosotros tenemos considerado clínicamente, o sea, un cuadro en detección hacia la tuberculosis de manera clínico, le llamamos, que son los síntomas, radiológico, ¿no? Que son estudios de diagnóstico y microbiológico o de laboratorio. Entonces, estos tres conjuntos son algo muy importante. En la parte clínica, vamos a ver esta parte de la presentación de servicios integrados, que vamos a manejarlos con una cobertura de salud universal, porque las personas van a acudir a nosotros, ¿no? Por una situación clínica respiratoria. Y yo tengo que identificar situaciones muy específicas. Primero, tengo que hacer una investigación total de la persona que está viéndome, ¿no? Factores de riesgo que pueda haber. Personas que viven con VIH, son reclusos, son contactos asociados a personas con antecedente de haber estado con personas que viven con tuberculosis o que se encuentran en tratamiento con tuberculosis. Un trabajador de salud está totalmente expuesto. Personas que tengan diabetes, insuficiencia renal, cáncer, desnutrición, que evaluemos condiciones de hacinamiento o medidas higiénico-sanitarias poco favorables o que no tengan ninguna como tal, asociados también a tabaquismo y alcoholismo. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a identificar esto que llamamos las definiciones operacionales. En México manejamos definiciones para poder garantizar una oportunidad en el diagnóstico y la detección. Y esto es algo muy importante, porque si yo tengo esclarecido ¿cómo voy a poder identificar a una persona con asociación a tuberculosis? Me va a garantizar la prevención, la cura como tal. Y entonces tenemos tres definiciones muy importantes con base a la normativa mexicana de tuberculosis, de la control y prevención, que es la norma 006. Uno es el caso probable de tuberculosis pulmonar, el caso probable de tuberculosis meningia y el caso probable de tuberculosis extrapulmonar. El caso probable de tuberculosis pulmonar está asociado a un cuadro respiratorio crónico de una tos de más de 15 o de más de 2 semanas, ¿no? Sin presentar una mejoría, con alguna aparición de los síntomas que anteriormente habíamos comentado. Pérdida de peso, fatiga, sudoraciones nocturnas, presencia o no de hemoptisis o tos con sangre como tal, dolor torácico, se puede asociar. Y una vez que yo tenga esta sospecha, tengo que hacer situaciones para el diagnóstico que voy a ver ahorita en la parte radiológica y parte de laboratorio. Y en el caso probable de tuberculosis meningia, es una asociación de un antecedente, ¿no? Que yo pueda haber tenido como tal de un contacto con tuberculosis, pero yo tengo algún problema neurológico, como las famosas meningitis, dolor de cabeza severo, no puedo tener visualización correcta, me duele la vista al momento, una irritación ocular por la luz, ¿no? Convulsiones, estado de coma, ¿no? Y la tuberculosis extrapulmonar está asociada cuando infección puede alojarse, este bacilo puede alojarse en otros órganos. Entonces, ¿qué órganos? Normalmente es la vejiga, riñones, el corazón podría ser también, el cerebro, que sería parte de las extrapulmonares, o a nivel gastrointestinal, que es lo más común, y la más caótica, que es la famosa enfermedad
de POT, que se aloja el bacilo a nivel neurológico, pero a nivel óseo también, que es a nivel de la columna lumbar. Eso es algo muy importante que hay que tener. Y los contactos es toda aquella persona, ¿no?, que haya convivido con una persona que haya sido diagnosticada por tuberculosis como tal. Yo identifico, ¿no?, estos datos, tengo que hacer censo clínico para poder garantizar las detecciones y confirmarlas, que aquí vendría la parte radiológica. Esta parte radiológica vamos a tener que hacer una toma de radiografías de tórax, que llamamos tomografías o broncoscopías, resonancia magnética, o lo que yo pueda llegar a tener como tal en mis actuaciones clínicas que yo voy a manejar. Si se fijan aquí, aquí son 8 imágenes, 4 asociados a radiografía de tórax. Si se fijan, la primera que dice A, vamos a tener, a ver, vamos a ver el marcador. En la parte A tenemos una radiografía con un patrón de un infiltrado pariliar totalmente izquierdo, ¿no? Y en este, si se fijan, tenemos un micronodular como tal. Y entonces aquí arribita vemos una zona que podemos asociarlo a un cuadro de una posible caverna como tal. Esta imagen B es un patrón que lo quise poner aquí porque esta es una tuberculosis extrapulmonar, pero en el pulmón, la famosa tuberculosis miliar, que es un patrón micronodular, ¿no?, que se ve como puntilleo, ¿no? O que también podemos llamar lo que es como un canal de abeja, ¿no?, que podamos poder garantizar el diagnóstico como tal. Y acá en la parte C, igual vemos un granuloma asociado aquí a nivel gastrointestinal, que aquí podemos verlo identificado a nivel de lo que es cámara gástrica, que también podemos ver. Y la famosa, la imagen D, aquí es el famoso granuloma, pero asociado a una caverna que le podemos garantizar. Esto ya está fibrosado, una lesión pulmonar, adentro hay un espacio aéreo, si se fijan, la radiopacidad que se está viendo y aquí adentro está la replicación de todos los vacilos. Aquí en las otras imágenes son estudios tomográficos, igual aquí en la imagen A vemos un patrón nodular asociado a una TV miliar, ¿no? Pero si se fijan en la B, aquí vemos este patrón que se ve la consolidación y la afectación del granuloma que estamos viendo. Aquí vemos ganglios inflamados a nivel del parénquima pulmonar, que también aquí nos puede haber una asociación de la infiltración que se está teniendo. Eso es algo muy importante identificarlo y poderlo conocer. Y ahora la otra es la parte microbiológica. En la parte microbiológica es el muestreo, ¿no?, que nos vamos nosotros a solicitar o que ustedes deben de tener en cuenta que hay que hacerse. Esos estudios pueden hacerse en lo que llamamos esputo o la expectoración. Es gargajo, así lo voy a decir en términos coloquiales. Es la flema, ¿sale? Es la flema, no la saliva. Porque si damos la saliva ya no sirve de nada esto como tal. Se puede hacer un estudio que se llama lavado bronquialveolar, que hay que hacer un estudio broncoscópico y hacer una aspiración del líquido que se está teniendo a nivel pulmonar. Un lavado gástrico igual. La orina, el líquido cefalorraquídeo, que hay que hacer unas punciones. El líquido pleural, biopsias, ¿no? Y estos situaciones del muestreo se van a hacer ciertos estudios, uno que se llama la baciloscopía, que es la famosa beca, que utilizamos una tinción que se llama tinción de Ziehl-Neelsen o la famosa BAR, que la conocemos creo que en todos lados del mundo, ¿no? El BAR, el famoso BAR. Y esto es una situación que esta tinción son bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no?, que se van a generar un proceso de la tinción de Ziehl-Neelsen con la fucsina y se van a ver de color rojito como lo habíamos visto en la primera imagen que tenemos. Y en dependencia de cuántas colonias se está viendo o cuántos bacilos, perdón, es la situación de las cruces que nos van a reportar. Normalmente es de 10 a 20 en 100 campos en una cruz, de 50 a casi 80 son 2 cruces y más de 100 bacilos son normalmente 3 cruces, que significa que hay una multiplicación totalmente
exacerbada y eso nos llama que es una TB totalmente activa y hay que apurar a hacer el tratamiento. Otro de los estudios es el famoso estudio por cultivo. Aquí en los cultivos es importante garantizar que se tienen que tomar las muestras, ya sean cultivos líquidos y sólidos, pero estos cultivos tardan porque son muy específicos. Este bacilo es, digámoslo, muy sensible, muy chocante. A la luz del sol le es tan lábil y lo puede matar. Entonces, imagínense, tomamos una muestra, le da el rayo del sol y entonces puede ser la situación que mate el sol en la muestra y entonces nuestra tinción y los cultivos salgan negativos. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta el proceso de por qué hay que tener muchos cuidados a la hora de la obtención de estas pruebas microbiológicas que se están teniendo. Hay otras técnicas innovadoras, ¿no? Que se han ido paulativamente y con base a la OMS y con base a las normativas y todas las actuaciones en la mejoría para la detección de la oportunidad en zonas donde no se puede utilizar este tipo de extinciones o de cultivos porque también requieren un nivel de bioseguridad tipo 2 en el caso de las baciloscopías y en el caso de los cultivos ya casi un 2, 3 y 4, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden estar expuestas las personas a esta bacilo y también pueden infectarse. Ahora, estas técnicas son en sangre, ¿no? Que puede, o también del esputo, o también del lavado gástrico, o también de todos estos muestreos, se hacen el uso de todo este material y se mandan a hacer lo que son las técnicas de antígenos. En lo que llamamos prueba de liberación de interferón y la prueba de liberoarabinomanano en orina, que son las pruebas para poder garantizar como si fuera una prueba rápida, ¿no? De detección y nos va a decir si estamos o no con presentes con la presencia del antígeno como tal de la tuberculosis. Y hay una prueba que es la famosa prueba PPD o la prueba de Mantux o la prueba de la tuberculina. Esto, la PPD, su inicial es el proteico purificado de la tuberculina, es una inoculación que nos hacen en la piel y al momento de hacer esta inoculación hacemos una medición de un cuadro que marcamos, donde inoculamos estos de 0.5 mililitros hasta 1.5 para poder garantizar una reacción tipo alérgica. Y entonces en esta inóculo marcamos un cuadrito alrededor de 2.5 por 2.5 y entonces vamos a hacer una medición de esto. Si la reacción que nos va a tener es mayor de 5 milímetros o de 10 milímetros, ya podemos hacer una asociación a una positividad hacia la parte de la tuberculosis. Pero ojo con esto, si yo estoy vacunado como tal, voy a tener reacciones cruzadas. Vacunado a la famosa vacuna de la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, cuando hacemos un Mantux, una prueba de tuberculina, yo tengo que saber si la persona está o no vacunada, porque muchas veces podemos hacer diagnósticos falsos dado a la situación de la vacuna. En México tenemos la vacunación y muy posiblemente casi todos que nos hagamos esta prueba podemos tener una reacción cruzada y pueda parecer que es positiva, pero no, es dado a la situación de la vacuna. Otras técnicas que también se pueden hacer son técnicas moleculares, que es el famoso Gene Expert, ¿no? Que esta es una técnica igual rápida, pero aquí a nivel molecular vamos a identificar el DNA del bacilo como tal, y esta vamos a garantizar ahora una situación que llevamos a ver, lo que llamamos multidrogoresistencias. Estas pruebas que se hicieron particularmente para garantizar e identificar los procesos diagnósticos ya han sido con una mejoría en poder garantizar las resistencias. ¿Por qué? Porque las resistencias de la tuberculosis se han visto desde hace 10 años. Y entonces aquí estas pruebas nos han ayudado paulatinamente a identificar, él tiene el bacilo, pero yo voy a garantizar si realmente es resistente a uno de los medicamentos que utilizamos, que es la famosa rifampicina, ¿no? Y hay dos estudios, el famoso GeneXpert, que es el más común y asociado a la rifampicina, y el Expert Ultra, que este me va a identificar el proceso de la rifampicina a un nivel molecular todavía mucho más específico que el GeneXpert como tal. O sea, hagan de cuenta, esta es una prueba muy buena, esta
se afinó o se hizo todavía más específica todavía, precisamente porque a veces si tenemos colonias muy bajas, puede ser que el GeneXpert no lo detecte. Entonces, esto nos ayuda muchísimo más para garantizar la parte de las detecciones. Y la otra es el famoso cuantiferón. Este es un estudio también caro como tal, pero el cuantiferón es un estudio molecular a nivel del DNA, y tomamos sangre y entonces vemos los títulos y niveles en las situaciones clínicas para garantizar la exposición o la presencia como tal de el agente de la tuberculosis. Que eso se hace comúnmente cuando alguien, por ejemplo, si yo quiero ir a residir a Estados Unidos por una situación clínica o una situación laboral, en algunos estados de Estados Unidos me piden la prueba de cuantiferón porque recordemos que hay países que todavía tienen una incidencia alta comparada con la carga que ellos están manejando. Y entonces es un modelo preventivo como tal. Eso es algo muy importante que hay que tener. Otra de las pruebas que se pueden hacer son las pruebas bioquímicas, pero estas están más ligadas a la situación de la identificación de los agentes con base a las mutaciones que puedan llegar a tener. Detecciones de niacina, inhibiciones de catalasas y reducción de nitrato, que aquí solamente nos van a garantizar la prueba de las situaciones en la resistencia de la niacina asociadas a la isoniazida, las catalasas como tal y del nitrato están más asociadas a la rifampicina, pero esto nos va a ayudar precisamente para hacer diagnósticos diferenciales que se puedan tener. Y esto en México lo tenemos normado y estos son los estudios que se van a garantizar precisamente para poder hacer las detecciones oportunas, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos estas tres situaciones clínicas, yo tengo que hacer una determinación de mis actuaciones. Si se fijan, este es el resumen de las tres cosas que hemos visto ahorita, ¿no? Yo tengo una situación de una infección como tal de la agente Mycobacterium tuberculosis y aquí hay pruebas donde yo me puedo ver, la de tuberculina me puede salir positiva, la de las siglas que les mencionaba de la parte del interferón. Los cultivos pueden ser negativos porque no tengo la asociación en todavía en que hay replicación como tal, que es la parte de la situación que apenas está generándose. No hay datos clínicos, no hay síntomas y eso es algo muy importante. Pero cuando yo tengo ya una presencia de un granuloma que se está viendo una replicación, es muy similar, ¿sale? Y entonces, si yo tengo una asociación de contactos, aquí yo tendré que tener un inicio de la terapia preventiva, que es lo que tenemos con el uso de la isoniazida. Y de ahí vendría una TB, que es la que llamamos subclínica, y una TB que llamamos ya como activa de la fase donde hay una replicación total del bacilo presente y casi todas las pruebas que hemos mencionado en este momento van a salir totalmente positivas. Y eso es algo muy importante que hay que tener y manejar. Este esquema, la verdad, me gusta mucho, es muy, digámoslo, viejito, 2016, pero sigue siendo los gold standard, siguen siendo los manejos que vamos a tener precisamente para la identificación y la asociación hacia la tuberculosis como tal. Ahora, y una vez que yo tengo el diagnóstico, voy a ver la parte del tratamiento. Aquí el tratamiento voy a tenerlo muy enfocado a cómo voy a garantizar esto. Esto va a tener esta situación en asociar que el tratamiento está enfocado a lograr que la muerte del bacilo sea rápida y total, ¿no? ¿Por qué? Porque existen diversos medicamentos. Hay medicamentos de primera línea, de segunda línea, tercera línea como tal, para poder garantizar la cura, ¿no? Que exista menos recaídas y que evidentemente no haya muertes. Si se fijan, normalmente la cura es casi siempre cerca del 95% de las personas que tienen un tratamiento logran una cura total. Y esto es dado a que este 5% que falla es porque hubo alguna situación en el tratamiento y existieron ya recaídas. Aparentemente estoy curado, me hacen controles en mi seguimiento y después se me detecta una reaparición del bacilo con detecciones en las continuidades de los diagnósticos, porque eso es algo muy importante. El diagnóstico, el tratamiento que vamos a ver ahorita, vamos a ver por qué el seguimiento es muy importante. Y después viene la muerte, porque evidentemente sin tratamiento casi todos fallecen, ¿no? Aquí el gold estándar que tenemos que manejar desde los manejos que tenemos de hace muchos años atrás
y sigue siendo, y la OPS y el OMS y los planes globales para el fin de la erradicación y ponerle fin a la tuberculosis, lo manejan en tres puntos muy importantes, que es la parte, el combinado, que son más de tres o igual a tres fármacos antituberculosos, ¿no? Que sea continuo, significa que tenemos que tener un tiempo establecido del trato y el monitoreo como tal, y se suma lo que eso es lo famoso que es el tratamiento. Si nosotros recordamos en la situación clínica, es lo que llamamos el famoso TAES, ¿no? Tratamiento acortado estrictamente supervisado. Eso significa TAES. Y esto va a llegar a lo que es una tasa de éxito del 95% como tal. Ahora, el tratamiento es muy bueno. Sin embargo, va a tener eventualidades clínicas que a mí me van a generar situaciones en la parte del tratamiento. Una que va a ser la efectividad ligada hacia los factores biológicos de la propia bacteria y factores farmacológicos, que tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Eso es algo muy importante. Ahora, hablando de factores biológicos, vamos a identificar cuatro puntos. Uno, que los bacilos, hay bacilos de multiplicación rápida. Significa que hay una situación de una replicación total y normalmente en un medio óptimo, que es la parte de la caverna, va a haber un pH de 6.5 a 7 con una oxigenación total, porque recordemos que ellos son bacterias que son aerobias, casi estrictas, ¿no? Como tal, y esto me va a generar una totalmente posibilidad de multiplicarse ellas y asimismo van a generar un desorden en sus genes y ellas pueden generar mutaciones dentro de su situación génica y esto va a conllevar a que el tratamiento pueda ser ineficaz. Esto es algo muy importante. Otra de las cosas son los bacilos de multiplicación lenta que también podemos tener, que estos normalmente están localizados a nivel de los macrófagos, tienen un pH ácido y las poblaciones casi siempre son menores a 10 a la 5, ¿no? Pero también hay bacilos de crecimiento intermitente, que estos casi siempre son, las condiciones son desfavorables, o sea, no hay tanta oxigenación, hay más situaciones líquidas o de procesos de presencia de pus, de restos de citrus celulares, ¿no? Y esto también me va a tener. Y hay otros bacilos que son de estadio lento, o sea, que la situación que se está manejando como tal va a tener susceptibilidad a fármacos, ¿no? Y va a haber la parte de las reactivaciones. Esto me va a tener algo muy, un poco muy importante, este factor biológico, ¿no? ¿Por qué? Porque en dependencia de qué situación está teniendo mi paciente, clínicamente, identifico un granuloma, identifico una situación cavitaria o un granuloma nodular, que es lo que normalmente conocemos, vamos a garantizar cuánto va a ser el crecimiento como tal. Si se fijan en la parte pulmonar, vamos a tener un crecimiento de 10 a la 7 o 10 a la 9 de bacilos y en la parte nodular de 10 a la 2 o de 10 a la 4 de bacilos. Y esto me va a estar condicionando la situación clínica de la afectación pulmonar. Ahora, en la situación farmacológica, ¿qué es lo que nos va a garantizar en saber qué tipo de medicamentos vamos a utilizar? Nosotros estamos muy acostumbrados a que existen 4 medicamentos o 5 medicamentos de primera línea y que nos los hemos atribuido a una medicación, digámoslo, comercial, que es el famoso DOT-VAL o el medicamento DOT, ¿no? Que va a tener estos 4 tipos de medicamentos antituberculosos primordiales. Pero esos medicamentos ahorita que vamos a ver van a tener condiciones farmacológicas, ¿no? Unos van a ser bacteriostáticos, que o sea, van a inhibir el desarrollo y la multiplicación. Otros van a ser bactericidas. Pero dentro de estos bactericidas van a ser totalmente bactericidas que van a hacer la provocación de la lisis enfocados a las colonias de multiplicación rápida, pero va a haber otros bactericidas que van a tener un efecto esterilizante. Estos medicamentos no solo van a hacer la situación de la multiplicación rápida, sino también van a afectar
a los bacilos que tengan multiplicación lenta o que no repliquen, que estén en un estadio latente, silente, sin generar nada. Y esto es algo muy importante para garantizar la efectividad del tratamiento y así evitamos la presencia de recaídas o evitamos la presencia de la dispersión del bacilo al momento de que mi paciente se ha identificado o la persona viva con tuberculosis. Y entonces esto va enfocado a la variabilidad de la penetración que se encuentra de ciertos fármacos. ¿Por qué? La pared cavitaria, si recordemos, es una situación, como su nombre lo dice, pared, y entonces hay ciertos medicamentos que no van a poder lograr entrar como tal a esta situación cavitaria. Y entonces ahí ya voy a tener algunas condicionantes para la situación de que llegue el medicamento a donde tendrá que llegar, ya sea en foco gaseoso, en el núcleo del granuloma, el tipo de pH que se encuentre y la concentración sérica y el nivel de absorción que se está teniendo del medicamento a nivel gástrico y a nivel metabólico a nivel intestinal, porque estos medicamentos causan una situación gástrica muy importante y hay una alteración a nivel de la absorción a nivel del intestino medio y intestino, a nivel, sí, intestino, de la porción del intestino de yeyuno e ilio. Entonces, ¿cuáles son los principales medicamentos que nos han enseñado toda la vida? Y esto está ligado tanto a nivel mundial como a nivel normativo en México. Son estos 5 medicamentos de primera línea, que es la famosa isoniazida, que pertenece a las piridinas, que esto es un tuberculosida, esto es algo muy importante, hace una actuación de la lisis de los ácidos micólicos, o sea, va a ser una afectación de la pared celular de la bacteria como tal. La rifampicina, que pertenece a las rifampicinas, como su nombre lo tiene, que este también es un tuberculosida, pero tiene un efecto esterilizante. Y ojo aquí, este va a tener una afectación a nivel de la transcripción del ARN polimerasa al momento de la replicación celular en la mitocondria y del núcleo y de su proceso de replicación. Y entonces eso es algo muy efectivo, ¿no? La piracinamida, que entra en las piracinas, que esto es igual un tuberculosida con efecto esterilizante, que este va a tener una afectación de la acidificación intracelular, que significa que va a generar un aumento del pH interno, va a ser una acidez, y esto va a generar cambios en el metabolismo, y entonces no va a tener un efecto favorable para el crecimiento y el desarrollo de la tuberculosis. El etambutol, que este viene de las etilendinamidas, que también este es un tubérculo estático, que si se fijan, este es el que menos tiene situación efectiva, pero es de uso porque va a inhibir la síntesis del arabinogalactano, que esto también viene en conjugación con los ácidos micólicos que vienen en la pared celular, que esto va a garantizar a que no se genere la situación del crecimiento de las paredes y pueda haber lisis como tal. Y el último, la streptomicina, que viene de las etilendinamidas. Este también es un tubérculo estático y también hace una situación de inhibición de la síntesis del arabinogalactano. Entonces, el esquema de tratamiento que manejamos nosotros es muy importante recordarlo. ¿Se acuerdan del control, en el monitoreo? Y entonces, aquí, si yo estoy tomando el medicamento, debo recordar qué tipo de medicamentos voy a tener. Hay medicamentos que llamamos tratamiento primario, que van a ser 105 dosis, que son aproximadamente 6 meses, y un retratamiento primario cuando hay recaídas, ¿no? Que estos son 150 dosis, que aproximadamente son 8 meses. Entonces vamos a tener lo que llamamos nosotros las famosas fases de tratamientos, fases intensivas, fases intermedias o fases de sostén. La fase intensiva se dan los 4 medicamentos primeros que hemos mencionado en una sola tableta, que se dan de lunes a sábado, descansando los domingos. Y eso es algo muy importante. La persona tiene que comer. Y después de la ingesta de alimentos, a la hora, a las 2 horas, hay que ver que tenga una adecuación del medicamento. ¿Por qué? Eh, la isoniazida y la rifampicina generan situaciones gástricas que van a alterar como tal, y la peracinamida y el etambutol en las situaciones de la absorción. Pero esta tableta tiene un recubrimiento de aluminio y recubrimientos específicos de la estabilidad del fármaco. Lo ideal es que las tabletas no se rompan, no se separen, no hagamos el corte de la tableta porque va a generar inestabilidad de los medicamentos. Cuando uno corta la tableta, si ustedes lo han hecho con anterioridad, porque me acuerdo cuando yo estaba más pequeño, a eso se hacía,
pero no se garantiza como tal el tratamiento. Van a haber diferentes capitas que va a haber, inclusive va a haber una capa que brille, que es el famoso aluminio, ¿no? Y entonces es algo muy importante que hay que tener, porque así garantizamos que la absorción sea adecuada, ¿no? La fase de sostén que podemos manejar, que son 45 dosis, que son de lunes a viernes, y la fase de tratamiento primario, que son casi 8 meses. Se fijan aquí, tenemos dos fases casi intensivas, una intermedia y una intensiva, que una son de 60 dosis y otra de 30 dosis para garantizar el tratamiento. Y existen otras fases para las partes extrapulmonares, que son casi hasta 1 año o 2 años, dependencia del tratamiento o de la localización que vamos a tener las lesiones. Eso es algo muy importante que hay que tener. Si se fijan aquí en este esquema que me gusta muchísimo, aquí estamos englobando a todos los medicamentos que son asociados hacia el uso de los tuberculosidas, ¿no? Si se fijan aquí, vamos a ver el etambutol, que está enfocado hacia el arabinogalactamano, la isoniazida asociado a los ácidos micólicos, pero también hay otros medicamentos que son de segunda o tercera línea, como la etinamida y la mitazone, ¿no? Hay otros medicamentos como las fluorquinolonas que pueden generar el levofloxacino, moxifloxacino a nivel de la integrasa del DNA de la replicación y a nivel de la RNA polimerasa que decíamos de la transmisión, las rifampicinas u otras rifampicinas como el rifabutin o la rifampicine, la piracinamina que hace un efecto de la acidificación celular que decíamos de los radicales libres a presencia de la nivel mitocondrial y la afectación del acetilcoenzima con un proceso de degradación y asociado a la clofazimida, que también interactúa en la acidificación por el proceso de la deshidrogenasa del NAD, famoso del acetilcolina hidrogenalizado, que esto va a generar actuaciones a nivel del proceso del metabolismo interno de la bacteria, ¿no? Hay otros medicamentos como el bedaquiline, que es uno de los de tercera línea como tal, pero de los más específicos que se dan a nivel hospitalario porque son intravenosos, ¿no? Pero ese está enfocado a la presencia de la síntesis del ATP como tal, ¿no? Si se fijan en otros medicamentos como la micacina, la streptomicina, el inesolid, la claritromicina, aminoglucósidos que se están generando, ¿no? Como tal, o las lincomicinas como el inesolid, que eso también nos ayuda para garantizar el uso de medicamentos de segunda línea cuando ya empieza a haber resistencias, ya sea a la isoniazida, resistencias a la rifampicina como tal, o resistencias inclusive a estos dos que vamos a manejar. Que esto nos va a tener factores de tratamiento adecuado e inadecuado. Normalmente nos englobamos a 3 puntos. En los trabajadores, porque los regímenes son inadecuados. Existen guías inapropiadas con base a los tiempos, con base a la vigilancia, con base a la ausencia de estas también y del pobre internamiento que tienen el personal de salud enfocado a la atención a las personas que viven con tuberculosis. No hay un monitoreo del tratamiento, como lo mencionamos, no hay un seguimiento de ellos, que esto va a empobrecer el tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es irritativo. Y entonces el paciente, la persona que vive con tuberculosis, lo va a dejar, ¿no? Lo va a tener como una situación diferente y va a tener un mal manejo. Y la otra es tener el descarte de la priorización del programa de tuberculosis. Olvidarnos de esta enfermedad, porque a lo mejor nuestra incidencia es tan baja y entonces no priorizo la atención como tal, pero si se fijan, las secuelas son muy altas y entonces también voy a tener alteraciones. Y la parte de lo otro son los fármacos, porque a veces hay fármacos de baja calidad que también las industrias a veces lo pueden tener, pero no tienen el efecto óptimo deseado. No hay disponibilidad porque también es un medicamento controlado. En México se vende la fase intensiva, pero la fase de sostén está controlada por el Secretaría de Salud. Y entonces, si es un paciente a nivel particular, yo le inicio un tratamiento, ya no voy a tener el cumplimiento de la fase de sostén. Esto me va a llevar a la disponibilidad del medicamento y tengo que ligarlo a la Secretaría de Salud porque es una enfermedad de interés epidemiológico y es importante notificarla para garantizar el esquema completo y tener las dosis completas de tratamiento, porque si no, yo estoy ofreciendo las resistencias como tal. Las otras partes, las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, que también hay que garantizarlo a unas temperaturas. Cuando hay temperaturas mayores a 30 grados, si lo tenemos en medio ambiente, puede haber un desequilibrio del medicamento y no vamos a garantizar la biodisponibilidad de este como tal.
las dosis o las combinaciones incorrectas. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque tenemos que valorar también el peso de los pacientes. El peso si pesa más de 50 o menos de 50 kilos. En el caso de los niños tenemos que hacer los cálculos en la parte de la formulación por cada tipo de tubérculo, de antituberculoso que se está teniendo. Y entonces en ellos se da de manera individual. Y entonces también esto va a tener consecuencias en las reacciones adversas que pueda haber de cada medicamento, ¿no? Que eso es algo muy importante que se ha estudiado. La piracinamida asociado a la parte de lo que es dermatológica, letambutol la parte de los oídos, con la isoniazida y ribamicina asociados al efecto tóxico hepático que se pueda generar. Y la otra es la resistencia a estos, ¿no? Y de la parte de los pacientes, pues evidentemente la poca adherencia por las situaciones que no está generando una situación gástrica, hay otras condicionantes como una falta de información, una falta de la sensibilización de ellos. A veces en otros países o en otras situaciones el tratamiento, porque si lo veo a nivel particular, va a haber un costo alto de este y entonces no lo voy a poder tener. La falta de transporte, porque este es un medicamento que es estrictamente supervisado y entonces si hacemos este modelo, recordemos yo recuerdo en el centro de salud teníamos que acudir a la casa si el paciente no iba a la atención para su tratamiento. Y entonces, este monitoreo va a tener otras situaciones, los efectos adversos que acabo de mencionar hace rato, las situaciones de la mala absorción, porque también utilizamos medicamentos como el omeprazol, como el sucralfato, de manera descontrolada, porque sabemos que el medicamento tiene un efecto de una situación gástrica. Y también esta mala absorción la vamos a coadyuvar a usar estos antiácidos o inhibidores de la bomba de protones que vamos a generar que el paciente tenga una mala absorción del tratamiento y entonces estamos condicionando a resistencias o a que el paciente tenga una poca adherencia a esto. Ahora, esto, como lo he mencionado, el tratamiento inadecuado nos va a llevar a lo que llamamos drogoresistencias. En la actualidad, hemos visto dos tipos de resistencias en la parte de tuberculosis. Uno es la monoresistencia asociada a que solamente está resistente a un solo fármaco, que tenemos la resistencia a la rifampicina o a la isoniazida, que aquí vemos las siglas como los manejamos, TBRR o TBRH, ¿no? Como tal. Y la otra es la polirresistencia o la que comúnmente llamamos multidrogoresistencia, ¿no? Cuando hay resistencia a más de dos o fármacos como tal. Y en esta vamos a tener dos tipos, la MDR, que es la normal que vamos a tener, que son resistencias a los fármacos de primera línea, tanto accionacida como rifampicina, o el XDR, que son asociados a resistencias no solo a los de primera línea, sino también a los de segunda o a los de las terceras líneas como tal, que aquí podemos ver ya sea isoniazida, rifampicina, las fluoroquinolonas que vimos, o a la amicacina o la capreomicina. Entonces, esto vamos a tener alguna situación clínica muy importante para garantizar qué tipo de tratamiento yo voy a darle y qué tipo de monitoreo tengo que estar garantizando a las personas que yo identifique a veces la tuberculosis resistente. Y eso es algo muy importante. En el monitoreo que vamos a tener de las personas que están con tratamiento, nosotros tenemos vaciloscopías mensuales. Y entonces, normalmente o habitualmente, la vaciloscopía al mes o a los 2 meses de haber iniciado en la medicación de la fase intensiva, las detecciones vaciloscópicas van a ser negativas o los reportes van a salir ya indeterminados antigénicamente o negativos. Significa que la replicación de la bacteria ha sido eliminada y así garantizamos que el tratamiento está siendo óptimo. Sin embargo, si al mes o a los 2 meses sigue habiendo replicación bacilar y una replicación de la bacteria de la tuberculosis como tal, va a tener detecciones y va a salir los resultados de las pruebas del VAR positivos, ¿no? Y entonces esto me está llamando a algo, significa que hay una resistencia, significa que puede haber una resistencia natural o una resistencia propia por las condiciones que estoy teniendo, tanto yo como trabajador o del medicamento o del paciente que vamos a tener. Y eso es algo muy importante que hay que garantizar las detecciones que se están teniendo. Entonces, una vez que yo tengo todo esto identificado del tratamiento, voy a tener algo que vamos a tener la prevención. Y eso está enfocado al antes y al después. Sí, al antes voy a manejarlo en la parte inmunológica,
¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna que nos va a ayudar, que es la famosa BCG, una vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que esta nos va a ayudar solamente para las formas graves de la tuberculosis, ya sea de la meningitis o de la osteomielitis, no tanto de la pulmonar, pero va a coadyuvar en cierta manera, ¿sale? Entonces, no nos va a ayudar a la tuberculosis como una es algo muy importante que hay que tenerla, pero sí nos va a ayudar a la disminución como tal de la aparición. Y la otra, el medio ambiente, ¿no? Que aquí tenemos que evitar el hacinamiento, las ventilaciones y entradas del sol en las zonas que pueda haber condiciones o endemia de tuberculosis, la vigilancia de todos los contactos, porque también es algo muy importante para dar la parte de la quimioprofilaxis. Si yo estoy con una persona o mi familiar vive con tuberculosis en tratamiento, nosotros como contactos tenemos que ser evaluados clínicamente por un personal de salud calificado o el personal que nos está atendiendo para garantizar el uso de lo que es la quimioprofilaxis con isoniazida, que este es un medicamento que se da en dependencia del peso también, ya sea en niños o en adultos, durante 3 hasta 6 meses. Y la otra, una vez que yo tengo una situación clínica, ¿no? En el cual yo voy a tener situaciones respiratorias con más de 2 semanas del cuadro, una tos sin mejoría, pues evidentemente tengo que acudir a una atención, ¿no? Si se me detecta tuberculosis, yo tengo que utilizar mascarillas o cubrebocas que son específicos que le llamamos de alta eficiencia. Por COVID estuvo muy de moda el famoso N95 que todos utilizábamos, o con filtros de partículas, que este sería el ideal para las personas que viven con tuberculosis en los primeros meses, y posterior, una vez que ya tengamos esta parte de no cultivos negativos, significa que las personas ya no son bacilíferas. Este término es algo muy importante para nosotros. Una persona bacilífera es aquella que está teniendo replicación y tose, y entonces estamos expulsando bacilos como tal. Normalmente las personas bacilíferas son desde los 8 a 10 años de edad en adelante, ¿no? Y tengamos algo muy importante, los niños no son bacilíferos. Y entonces esto es algo también muy importante en ellos. Hay que recordar que los niños, como no pueden expectorar adecuadamente, aún no han desarrollado la maduración pulmonar como tal, y entonces no todos van a generar este proceso de la expulsión a nivel del hablar, toser, estornudar, que es algo muy importante. Entonces, si yo tengo una persona que vive con tuberculosis, hay que tener la casa ventilada, hay que permanecer en una habitación diferente, siempre la familia y la pareja, y tener en cuenta que la luz del sol hay que entrarla. Y si alguna persona vive con VIH aparte y está con una persona que se encuentra con tuberculosis, a ellos hay que tener muy específicamente, a ellas, perdón, las personas hay que dar tratamiento antituberculosis por quimioprofilaxis, y si no hay que hacer detecciones muy continuas porque su situación clínica, ¿no? Que van a presentar, a pesar de estar controlados y en un estadio indetectable, pueden tener la susceptibilidad inmunológica de que el cuerpo no responda adecuadamente y evitemos una situación, ¿no? Y si viven con VIH y se les diagnostica como tal la tuberculosis, nunca olvidar tomar su tratamiento antirretroviral. Bueno, como conclusión tenemos que la afectación de la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, tiene un alto impacto en el gasto de la salud y en la carga de la salud de todas las poblaciones. Sigue siendo una situación de la detección algo primordial, porque esto va a glorificar y va a garantizar la eliminación de la enfermedad, porque es prevenible y sobre todo curable, que les he mencionado. Y entonces el seguimiento adecuado y el monitoreo de todas las personas que se encuentran bajo tratamiento va a garantizar precisamente la propagación, que se esta disminuye, y la aparición de otros casos, y sobre todo de la multidrogoresistencia, porque esto es algo muy importante. Las incidencias más altas que se han visto en África son por agentes multidrogoresistentes, y entonces sus condiciones evidentemente clínicamente no van a ser tan favorables. Y otra de las cosas importantes es continuar el apego a las normativas mundiales, a las estrategias que se tienen para garantizar los manejos que se tienen e incluir los nuevos a nuestras políticas que se van teniendo, tanto del tratamiento y el control de la tuberculosis, con una énfasis
en la determinación social de las personas que van teniendo, porque cada una población es totalmente diferente a la otra. Y eso es algo muy importante que vamos a tener. Bueno, les agradezco esta parte de la ponencia. Esto sería como tal todo. Este, vemos las dudas. Doctora Magda, no sé. Sí, doctor, hay muchas preguntas. En un, ¿Tiene sus datos por ahí, doctor? Muchas preguntas. Sí, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, uso mucho Facebook a veces y Twitter. En Instagram y Twitter es en la misma cuenta, lo voy a escribir en el chat, ¿Lo puede pero poner igual, en presentación para que lo pongamos hace un rato, doctor? ok, mire, si quiere, creo que ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, vemos su Entonces, pantalla. aquí en mi nombre voy a agregar abajo de mi nombre lo que es la red social, este, Max Enríquez en nuestra sala de Zoom dice que sí podría Alex. compartir eh, sus diapositivas, por favor. Mi tesis la estoy haciendo sobre tuberculosis. Me ayudaría mucho su diapositiva. Gracias. El doctor es el que decide. Ya lo veremos más tarde. Si no, compartimos nosotros en la página de Facebook algunas de estas diapositivas. Doctor, ok, ya estamos viendo por ahí. ¿Lo puede hacer grande, doctor, por favor? Para ver Voy a hacerlo grande. A ver, espérame. la diapositiva, doctor, en forma de Ah, presentación, ok. por favor, Bueno, mi red social es Alex. ok, Este, perfecto. así me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Y mi nombre completo así está en Facebook o igual como Alejandro Catalán. Pero casi siempre doy más respuesta en Instagram o Twitter ante las dudas. Como pertenezco a una situación que yo soy un activista, siempre hay dudas de todo y con mucho gusto los puedo orientar en lo que tengan alguna situación. Y vaya, el que comentó sobre la parte de su tesis, con mucho gusto puedo que se acerque a mis redes, me explique la situación que quiere plantear y ya podemos verlo. Perfecto, gracias, doctor. Aquí nuestra página, Igual, si me quiere incluir como asesor, no tengo, me gustaría, ¿no? claro. Doctor, aquí nuestra página de Facebook dice, tenemos varias y dice José Oscar Cisneros. Y cuando el paciente hace reacción a la rifampicina y al estambutol, Ujú. Sí. ¿qué pasa? De hecho, Ah, ok, ok. ¿Qué pasa cuando tenemos personas que viven con tuberculosis y empieza a haber reacciones adversas? Bueno, de ajá, manera inicial tenemos que suspender los medicamentos. Tenemos que hacer una evaluación clínica, porque recordemos que de independencia del medicamento van a ser las reacciones que vamos a tener, identificar, y eso no los va a ver, no los va a decir el paciente. Hay pacientes que pueden generar también situaciones hepáticas, que vamos a ver un síndrome ictérico, ¿no? Y entonces tenemos que garantizar qué tipo de medicamentos o qué medicamentos está tomando la persona, si solamente es el DOTBAL o los medicamentos antituberculosis, o también se han agregado otros tipos de medicamentos por las interacciones que pueda haber medicamentosas. Entonces, es importante saber la clínica de las personas que van a tener. Una vez que yo tengo el medicamento identificado, digamos, ya sé que es resistente a la isoniazida o ya sé que es resistente a la rifampicina o a estos dos, yo cambio el medicamento por una segunda línea. Y entonces el esquema se vuelve un esquema de retratamiento en modificación a este. Y entonces, con base a mi normativa mexicana, digamos, en México tenemos el base de los segundos esquemas, se utilizaría ya sean fluorquinolonas o los aminoglucósidos, o si no, sí, aminoglucósidos, de manera inicial para garantizar el tratamiento.
Porque si yo me voy a medicamentos un poquito más específicos, por ejemplo, como el verprentanil, que es de los mejores, o la cavendina, que son inyectados. Entonces, se tienen que evaluar a nivel hospitalario, ¿no? Todas estas situaciones clínicas, creo que me faltó mencionar, se tienen que llevar a un consejo, ¿sale? Cuando yo identifico un paciente, una persona que vive con tuberculosis multidrogoresistente, se tiene que identificar evidentemente el movimiento también de las personas, ¿no? Nosotros como epidemiólogos o el salubrista que está atendiendo al área de medicina preventiva y epidemiología. Y a su vez, nosotros tenemos en conjunto tener un paciente ya con resistencias identificadas, se manda su evaluación y un dictamen clínico al Consejo Estatal y al Consejo Federal, ¿no? De la atención de tuberculosis para garantizar el tipo de bacteria que se está teniendo a nivel genotípicamente. Y entonces se le hacen estudios genotípicos para garantizar si realmente está haciendo una resistencia a rifampicina o a la isoniazida. Y en lo que nosotros estamos evaluando esa parte, se hace el cambio de estos dos medicamentos o de uno de ellos, ¿no? A un medicamento de segunda línea, ¿no? Si recordemos, los medicamentos que tenemos de segunda línea, normalmente casi siempre se va a utilizar ya sea la micacina o linezolid, porque estos tienen efectos, si se fijan, esterilizante, porque van a actuar a nivel ribosomal, a nivel del ADN. Pero si yo no tengo un medicamento de estos disponibles o linezolid como tal también, podemos dar medicamentos como ya sea amoxicilina o a un carbapenémico que también van a actuar a nivel de la parte de la pared celular, que van a actuar a nivel del peptidoglicano, ¿no? De la replicación. O si no, igual damos otro esterilizante que puede ser una fluorquinolona. Normalmente cuando se da estos esquemas de tratamientos, se hace una combinación de los dos antituberculosis que tenemos restantes, ¿no? Que no son resistentes, pero podemos dar, anexamos tres medicamentos alternativos, ya sea una fluorquinolona, ya sea un aminoglucósido, ya sea este, una lincomicina, ¿no? Para garantizar precisamente el efecto del tratamiento y que tenga una mayor efectividad en el efecto bactericida, que vamos a garantizar los tratamientos que vamos a tener. Y Muchísimas, evidentemente, pues paulatinamente ver la secuencia de que el paciente va a mejorar, ¿no? Hospitalariamente por los efectos del medicamento. Recordemos que cuando hablamos del efecto óptico, ¿no? Te da dar un glaucoma que posiblemente potencial puede generar daño a un órgano blanco. Entonces, ahí es importante que sensibilicemos a los pacientes o a las personas que están tomando antituberculosos. ¿Por qué? Porque en cualquier síntoma que ellos vean algo raro, nos tienen que notificar precisamente para que evitemos más daños en ellos. Porque podemos generar tanto hepatitis fulminantes y matamos nosotros mismos al paciente, ¿no? O daño a nivel ocular o una hiperreacción alérgica que también puede generarse por toda esta parte. doctor, muchas gracias. La misma persona le sigue preguntando. José Oscar dice, Sí, de hecho, el paciente hizo el Six Steven Johnson. Primero inició ok, con recocimiento en extremidades inferiores, después ámpulas sí. y edemas en tobillos. ¿Qué hacer? Le pregunta. Bueno, ¿qué hacer de manera inicial, como cualquier paciente que te llega a urgencias con una situación de una hipersensibilidad o una hiperreacción asociada a medicamentos? Uno, tienes que suspender todo medicamento que hay. Y la actuación de un síndrome de Steven Johnson es una hiperreacción dermatológica que hay que utilizar ahora sí que esteroides a nivel intravenoso y ver qué tipo de Steven Johnson va a ser, qué clasificación va a tener, grado uno, grado 2, grado 3, grado 4. Y en dependencia de su clínica es el manejo que vamos a utilizar del abordaje médico. Normalmente los Stevens Johnson, como tú lo dices, son escaras totalmente y que la piel es de cartón y evidentemente el paciente se le está cayendo la piel, ¿no? Y entonces son pacientes que se manejarían en una unidad de cuidados intensivos y casi sería una unidad de terapia junto con plástica o una unidad de quemados, ¿no? Porque es un síndrome del gran quemado.
una situación que condiciona totalmente a la persona y efectivamente, cuando llega a un paciente a desarrollar este síndrome, no solo hacia tuberculosis, hacia cualquier otro fármaco, es por la situación de hipersensibilidad que está teniendo. Y entonces hay que identificar si es asociado a los antituberculosis o alguna otra cosa. Y si fue hacia los antituberculosis, evidentemente se suspenden los medicamentos hasta que se resuelva la parte clínica de la situación del Steven Johnson, porque no a todos los pacientes con Steven Johnson les va bien. Y entonces, en dependencia de los manejos y de los protocolos de actuación que tenga cada unidad hospitalaria. Muchísimas gracias, doctor. Espero que le haya quedado claro a José Oscar. Una más en nuestra sala de Facebook. Le recordamos que tenemos un número en AMPES. Es más Ah, 52 55 87 92 46 58 para preguntas. En Facebook dice Diana Montenegro. Excelente actualización, doctor. ¿Cada cuándo es recomendable hacer un cibrado en aquellas personas con factores de riesgo? ok, normalmente garantizamos que sea cada 6 meses o cada 3 en dependencia del factor de riesgo. Si estoy hablando de una persona que se encuentra en un estado inmunocomprometido, ya sea una persona que vive con VIH, que sea diabético, que sea insuficiencia renal o cáncer, pero eso es un poquito más, sería más a corto plazo. 6 meses sería el máximo que podríamos tener. Porque en las personas que viven en una zona endémica de tuberculosis, las detecciones deberían de ser mínimamente anuales. Pero si no hay una situación de endemia en tu localidad o en tu zona donde no hay casos de tuberculosis, a lo mejor una vez al año es suficiente en las personas que tú detectes con cuadros clínicos asociados a una tos crónica. Yo como personal de salud expuesto en urgencias o en otros lados, como tal, independientemente de mi situación clínica, si tengo, digámoslo, me voy a escuchar un poco pues no sé si es correcto, ¿no? La situación clínica, la situación económica, perdón, para poder pagar un cuantiferón o poder pagar alguna otra estudio de antigénico podría ayudarme, porque los estudios también están ligados primeramente a la situación social. Si un paciente lo amerita, hay que darlo, hay que hacerlo, hay que tener la oportunidad del diagnóstico. Pero si yo quiero saber mi estado clínico o mi estado de salud por exposición, ¿no? Si tengo una situación que posiblemente me expuse y tengo las facilidades de poderme hacer algún estudio, tengo que acudir con un médico, él me lo puede solicitar y hay laboratorios particulares que te pueden hacer el estudio sin ningún problema y lo podías garantizar. Pero normalmente a la población en general, hasta que tenga una situación clínica asociada, sería lo ideal. Y en las personas inmunocomprometidas podríamos garantizar precisamente algún estudio inicial de vaciloscopía, si puede hacer la expectoración, o podemos hacer los Gene Experts, que también son esputo. El Gene Expert se manda para garantizar que no tenga alguna coinfección asociada a tuberculosis, como tal, o los cuantiferones. Muchísimas gracias. Doctora, aquí una más. Eh, en nuestra página de Facebook dice Laura, ¿La ¿cómo qué? maneja el tratamiento si un paciente tiene gastritis? En mi caso, yo tuve 2 veces tuberculosis y TBC, dice, y al tomar el estambutol era Tambutol. fastidioso para mí porque me producía náuseas. Sí, el etambutol es normalmente de los medicamentos que causan muchísimas reacciones. Ahora, lo que nosotros normalmente tenemos en identificación de personas que están con un cuadro asociado a gastritis, previamente, ¿no? Ya diagnosticada la gastritis como tal, hay que evaluar sus tratamientos que está teniendo. Si ya está diagnosticada con gastritis, hay que hacer alternativas en los tratamientos. Verificar que uno tenga una dieta adecuada asociada a la parte gástrica. La otra, los horarios de los medicamentos. Un medicamento
inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, o con protección gástrica como el sucralfato también, o antes se daba la ranitidina o algún otro inhibidor como tal, o protector de la mucosa gástrica, va a inhibir la absorción. Entonces, se pide que sean de 8 a 10 o 12 horas con diferencia del intervalo para dar el medicamento. Entonces, lo que nosotros preferimos es el medicamento en la noche, se tiene que garantizar, digamos, un sucralfato o el omeprazol por la parte nocturna, en la mañana tener un desayuno acorde, ¿no? O en la tarde una comida completa y después de 1 o 2 horas de haber comido, a dar el medicamento, porque también la absorción nos va a afectar. Entonces, en una persona que tiene gastritis o que se generó durante el proceso de la atención de dar el DOTBAL, lo que yo haría es evaluar las horas de toma del etambutol, si lo toma de manera separada, y si es el DOTPAL como tal, las 4 pastillas que hay que dar como tal, hay que dar las tomas un poquito separadas. 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la tarde, evitando los intervalos precisamente de los antiácidos o de los protectores de la mucosa gástrica para garantizar la absorción del medicamento, ¿no? Porque también recordemos que eso es algo muy importante. Si la persona que está mencionando ya tuvo 2 veces tuberculosis, significa que ha tenido recaídas. Y eso es un condicionante porque a lo mejor no ha sido una medicación, digámoslo, lo más adecuada por la parte gástrica, ¿no? Pero también recordemos las dietas que hay que garantizarle para poder tener esta adecuación de que sí tenga una absorción adecuada. Normalmente yo lo que haría es dividirte el medicamento en el día, ¿no? En la mañana te tomas 2 tabletas, en la tarde te tomas las otras dos y en la noche te hago la protección gástrica completa. Y vigilo que tengas una dieta oportuna para que no tengas una irritación gástrica con una alimentación variada, de que sí garantices las 5 comidas al día que debemos de tener para disminuir tu cuadro gástrico. Muchísimas gracias, doctor. Aquí en nuestra sala de Zoom, Norma pregunta, buenas noches. Una pregunta, si una persona, su prueba de Esputol salió negativa y con una endoscopía sale positivo, dígame por qué pasa eso y con qué Ah, tratamiento se cura. ok. Creo que también se me pasó mencionar esta parte de las situaciones clínicas del diagnóstico. Cuando tenemos un paciente, una persona que se le está haciendo una evaluación clínica, las formas de detectar la tuberculosis puede ser clínica, radiológica o microbiológica. Cuando tengo un esputo que sale negativo, ¿no? Hay que ver si es una asociación de una tuberculosis pulmonar o una tuberculosis extrapulmonar. En la tuberculosis pulmonar, todas las pruebas de esputo van a salir positivas. Hasta que se dé el tratamiento, evidentemente va a salir negativa. Pero si es una tuberculosis que llamamos yo la miliar, que es sobre la parte de la pleura, ¿no? del pulmón, la capita que cubre el pulmón, esa es una tuberculosis extrapulmonar. El paciente nunca va a tener bacilos como tal porque está en un órgano. Si yo tengo una tuberculosis en otro órgano, nunca la voy a detectar en lo que es el esputo. Y entonces, ¿por qué no se encuentra a nivel pulmonar? El esputo solo se ocupa para las tuberculosis asociadas pulmonarmente. Y como lo mencionó la señorita que hizo la pregunta, a nivel endoscópico se hace la detección que comúnmente se hace esto en niños, ¿no? En los niños se hacen las detecciones a nivel gástrico por el lavado gástrico para identificar en la parte de las asociaciones. Es porque como ellos no son bacilíferos, ¿no? Se tragan todo y entonces es más fácil identificar el bacilo a nivel gástrico. Y en la parte de los adultos significa que el bacilo a lo mejor no se alojó en el pulmón y se alojó a nivel gástrico. Y entonces tendríamos una tuberculosis extrapulmonar y evidentemente las pruebas de esputo van a salir negativas y las demás pruebas que se utilizan, ya sea de los líquidos gástricos en este caso o a nivel colónico también podría ser, puedan resultar positivas.
Y entonces significa que yo tengo una tuberculosis extrapulmonar. Y por eso va a salir la prueba totalmente negativa a nivel del esputo o de lo que llamamos expectoración. Y hay que dar el tratamiento como cualquier otro paciente. Muchísimas gracias. Aquí en nuestra sala de Zoom, Luz pregunta, un POC, me imagino porque dice PAC, que tiene inflamados siempre los pulmones, ¿puede llegar a ser una tuberculosis? No, si inflamado los pulmones, ese término no existe. Clínicamente, un paciente, una persona que tenga inflamado los pulmones, significa que hay una asociación de un proceso, puede ser infeccioso o puede ser por un proceso inmunológico. El pulmón no es que se inflame, tiene una irritación, ¿no? Y hay este famoso dolor del pecho, porque al momento de hacer la respiración, este movimiento genera un dolor que se llama un frote pulmonar o pleural. Y este dolor precisamente se asemeja a una inflamación como tal a nivel pulmonar. Entonces, el bacilo, la enfermedad de tuberculosis lo puede generar como tal, pero no solo la tuberculosis, existen otra inmensa cantidad de enfermedades que también lo pueden asociar. Entonces, aquí es importante tener identificado este frote o esta inflamación que acabas de mencionar, que sería más un dolor torácico y a nivel del pecho, este, y determinar qué otros síntomas más tienes, porque no solo la tuberculosis genera eso, hay otras enfermedades, ¿no? Que se puedan asociar a otras condiciones clínicas. Muchas gracias, doctor. En Facebook dice Diana Montenegro, ¿qué pasa con con la resistencia a los medicamentos? ¿Qué pasa? ¿En qué forma? El mayor problema que tenemos es que evidentemente en la parte práctica o clínica, sobre todo la privada, hay un uso indiscriminado, porque digamos, voy a tomar el caso anterior. Llega un paciente que menciona que siente dolor torácico, se sospecha de una inflamación pulmonar o de un dolor asociado a la parte pulmonar. No se le hacen estudios adecuados, ya sea radiológicos o de cultivo, ¿no? O de microbiología, y se inicia un tratamiento empírico, ¿no? Asociado a tuberculosis. Si hay una asociación epidemiológica, significa que hay un antecedente de que estuvo en contacto con alguien con tuberculosis. Muchas veces nosotros como médicos decimos, ok, puede ser tuberculosis y se te inicia el medicamento. Pero al momento de dar otras situaciones clínicas, puede haber otra afectación, que no era nada pulmonar, puede ser algo cardíaco, puede ser otra situación, y entonces se suspende el medicamento, ¿no? Al suspender el medicamento del DOTBAL o del medicamento tuberculoso, va a generar, ¿no? Si la persona sí tenía tuberculosis y decidieron dar otro diagnóstico, que estas bacterias, como le mencionaba, va a haber tipos de replicaciones. Si tiene un bacilo que se replica altamente, este va a generar mutaciones y este al tener mutaciones va a generar el aprendizaje de resistir a los medicamentos que ya le pudieron haber brindado. Y entonces esto va a tener un problema de salud pública, ¿no? Porque vamos a generar ahora bacterias de la tuberculosis resistentes a ciertos medicamentos. Y el problema se magnifica por el uso indiscriminado de estos. Como en la parte, digámoslo, privada está de uso o se puede dar una receta y se puede comprar, ¿no? Las personas que lo pueden dar, y entonces se suspende, estamos generando malos apegos. También la otra, el problema con ellos es la situación del monitoreo, el seguimiento de los pacientes, ¿no? Porque si no llevo un seguimiento, un monitoreo, puedo entender que el paciente me puede decir, sí, sí me lo tomé, o no revisé yo cómo se lo tomó, y puede que lo vomite, o puede que haya otra situación clínica, y entonces este apego del medicamento no va a ser efectivo, va a generar días que no haya toma, y entonces va a condicionar farmacoresistencias. Normalmente, voy a retomar el caso anterior del Steven Johnson, cuando hacemos una suspensión de los medicamentos,
nosotros ya estamos favoreciendo una multidrogoresistencia. Eventualmente, en la parte de las bacterias, después de 72 horas, si yo suspendo el medicamento, yo favorezco la resistencia antimicrobiológica. Y entonces significa que si yo doy 2 días un antibiótico y lo cambio el tercero, estoy generando que la bacteria aprenda a ser resistente al medicamento que le estoy brindando. Y esto va a pasar con casi todos los medicamentos. Y Muchi- entonces ese es un problema de salud porque va a ser más costoso para el paciente, va a ser más tiempo porque los de segunda y tercera línea, el tiempo en vez de ser de 6 meses u 8 meses, se va a extender hasta 1 año o 2 años darle el medicamento. Muchas gracias, doctor. Aquí la misma persona, José Oscar Cisneros, dice, pero a veces el médico ni hace caso al paciente del Steven Jones, ¿sí? Le está poniendo. Gracias por la información tan relevante, vuelve a decir José Oscar. Aquí hay muy buena información, Francisco. Y aquí hay una más, dice Martínez Yare en nuestra página de Facebook. Buenas noches, excelente conferencia, gracias. Después del tratamiento por tuberculosis, ¿cuál es la afección en los pulmones? Voy a tocar igual una pregunta que estoy viendo junto con esa. La afectación pulmonar eh, que vemos crónica, ¿no? Cuando hay una lesión de una caverna o una mancha a nivel de una cicatriz, ¿no? Este daño ya no es regenerativo, que significa que ese daño ya no se va a curar, ya tiene esa lesión, ¿sale? Entonces, el pulmón, normalmente nosotros respiramos, se mueve así, ¿no? Se mueve paulatinamente. Entonces llega un punto donde esto va a generar fibrosis, ¿no? Que es un proceso de cicatrización normal del cuerpo. Hagan de cuenta, es como una costra, ¿no? Que se va a hacer que el tejido de adentro, en vez de ser más lábil, más fluido, va a ser un poco más rígido. Y la afectación principal es esta fibrosis que estoy mencionando a nivel de donde está la zona del tejido. Y entonces si mi pulmón hacía un efecto como, digámoslo, eh, de abanico, va a ser un poquito más lento. Y entonces la persona puede generar situaciones de una respiración menor como tal, y de procesos de otras enfermedades de afectaciones pulmonares. Eso no es o sea, eso puede condicionar a las personas. Y otra de las cosas, si esta persona que tuvo tuberculosis se vuelve a tener en contacto con otra persona que tenga tuberculosis, sí se puede volver a enfermar. Todas las personas nos podemos volver a enfermar de ciertos agentes por haber tenido algún padecimiento. Y ahora, si yo tengo una lesión de la secundaria tuberculosis, las lesiones que me va a generar nuevas van a ser un poquito más severas que las anteriores que yo ya tenía. Y evidentemente, estas lesiones pues van a tener que tener una rehabilitación secundaria y otro tipo de adecuaciones y de tratamientos que hay que darle a las personas. Normalmente, este comentario que escuché hace rato sobre el médico no escucha al paciente del Steven Johnson es muy raro, porque si yo estoy viendo que un paciente tiene una situación clínica dermatológica ya afectada totalmente, estoy condicionando a que hay algo que está pasando. No sé qué está pasando, pero hay algo que está pasando. Y entonces sí tengo que hacerle totalmente caso siempre a los pacientes, porque significa que hay una situación clínica. Muchísimas gracias, doctor. Aquí una más para ir cerrando, doctor. Dice en nuestra página de Facebook, eh, Miki, ¿cuál es la diferencia entre una espora y un prión? Espora y un prión, bueno, Sí. no es el tema, pero es una situación morfológica de ciertas agentes, ¿no? Microbiológicos, ya sea bacteria o
un prión, que es una partícula viral, o una partícula como tal. Entonces, el prión es una fracción genómica de ADN o de DNA o RNA que está muy asociado a otras circunstancias, ¿no? Los priones manejan a una enfermedad que llamamos la famosa enfermedad de las vacas locas, ¿no? O la famosa enfermedad de Creuss-Jacobs. Y entonces, esta es una afectación que se va directamente en inoculación a nivel cerebral. Y en las esporas hay cierta parte de la replicación. En la parte de la replicación y de generar condiciones de ciertas bacterias, va a generar que se desarrollen ya sea por esporas, ¿no? O un tipo de gemaciones que es división celular. Entonces, hay ciertas bacterias que sí, y hongos también, ¿no? Que normalmente el hongo es más por esporas como tal, para su replicación y diseminación. Esa es la única diferencia que podríamos tener. Muchísimas gracias. Aquí en nuestra página de Facebook dice José Oscar Cisneros, muchas gracias. Elba dice muchas gracias. Aquí Lela dice muchas gracias. Miki dice muchísimas gracias, bonita noche. Aquí nos llegó una más a nuestro número de celular. Dice, doctor, felicidades, excelente su ponencia, muchísimas gracias. Mi pregunta es, si me ha dado 2 veces COVID, ¿puedo caer en la tuberculosis? Claro, esto es para toda la población. Si yo tenga cualquier enfermedad, 2 veces COVID, diabetes, hipertensión, alguna influenza, digamos, me ha dado 3 veces influenza, me ha dado 3 veces dengue, cualquier otra afectación, si yo me expongo a una persona que tenga tuberculosis o en una zona donde pueda haber tuberculosis, evidentemente tengo la vulnerabilidad de poder adquirir la enfermedad. Cualquiera de nosotros siempre, todos tenemos un 25% de probabilidad de enfermarnos a una situación clínica. Llámese cualquier enfermedad. Ahora, en dependencia de los factores de ciertas condicionantes, va a aumentar ese riesgo. Usted que tuvo COVID, a nivel pulmonar, ya no es ya tiene afectación, ya es más lábil. Y entonces, encontrarse en algunas zonas, no sé, digámoslo, países o en su zona donde usted vive como tal, ha escuchado que alguien tenga tuberculosis, hay un riesgo que así pueda enfermarse por esta afectación. Aquí me vuelve a preguntar que si el COVID puede desarrollar, o sea, el COVID largo, como le dice, que si al enfermarse de COVID puede generar la tuberculosis. No, como generarla, no. Ok. La tuberculosis y el COVID son dos agentes diferentes. El COVID, ¿no? Sabemos que es una afectación por un virus, el coronavirus C-19, y entonces cuando tenemos un COVID crónico, ¿no? Y ya después vienen secuelas crónicas por COVID, son condicionantes clínicas que nos dejó el padecimiento de COVID. O sea, hay que separar, ¿no? Las afectaciones crónicas por COVID, evidentemente, sí me van a vulnerar, como lo mencioné hace rato, a que yo sea susceptible a que si yo respiro o pesco, ¿no? Estas gotitas de una persona que tenga tuberculosis, voy a condicionarme a que yo me infecte o me enferme por tuberculosis. El COVID nunca va a generar otra enfermedad porque no es así. Recordemos que la tuberculosis es por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y el COVID por un virus que se llama COVID-19. Aquí me vuelve que le pregunte, doctor, que si ella tiene que cuidarse más porque puede ser un factor de riesgo por haber tenido 2 veces COVID. Sí, evidentemente, todas las personas que han tenido COVID, digamos, crónico o con secuelas a nivel pulmonar, se les pide que tengan un cuidado doble o extremo. Entonces, si recuerdan, todavía estamos en época y la pandemia terminó en cierta manera diplomáticamente mundial, pero sigue habiendo casos de Mm. COVID, de influenza, de rinovirus, de otras afectaciones. Entonces, si yo tengo una susceptibilidad pulmonar, yo te exhorto a decirte,
peca en el uso del cubrebocas todos los días. Si tú te vas a exponer a lugares que hay demasiadas personas, digamos, si yo voy al trabajo, utilizo el transporte público, el metro, estoy en lugares donde hay muchas personas, en un centro comercial, en una tienda, en el mercado, en donde compro mis alimentos, el uso de cubrebocas te va a ayudar a disminuir como tal la exposición a otras situaciones, ¿no? Y también lavarte las manos continuamente. Muchísimas gracias, doctor. Si nos puede volver a poner la diapositiva donde estaba que era el Instagram, porque me lo están preguntando. Flor, muchísimas gracias. Buenas noches y un saludo hasta Lima, ¿Cuál, Perú. cuál diapositiva? En donde tenía su dirección de Instagram, Ah, ya, voy. por favor, porque me la están solicitando. Perfecto. De todos modos, les informamos que más adelante vamos a poner los datos del doctor en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan localizarlo de la manera más rápida. Y vamos a compartir algunas de estas imágenes del doctor. Muchísimas gracias. Doctor, si me permite, para hacer la Sí, entrega de manera virtual de su reconocimiento, doctor, por favor, le ah, agradecemos. Le agradecemos al doctor que se encuentra todavía en Cuba. Sí, doctor, ¿verdad? sí, seguimos aquí todavía. Ya le falta menos. Pero Ya. bueno, Sí, sí, eh, sí. Aquí está. a nombre de la Aquí estamos. a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Alejandro Catalán Cuevas, maestro en salud pública, por su excelente participación en la ponencia La tuberculosis o TB, un paso a la erradicación, en su modalidad virtual 22 de febrero del 2024. Firma la mesa directiva, la licenciada Anayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal, y su servidora. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y dar este excelente tema que nos urge educarnos más para poder cuidarnos más y cuidar a su familia. Doctor, Claro. si nos da un mensaje para cerrar los trabajos. Bueno, agradecemos siempre a AMPES por todo su excelente trabajo y participación a nivel social. Y yo creo que el mensaje que les daría a todos es, hay que seguirnos cuidando siempre, no olvidarnos que las medidas de prevención más básicas es lavarnos las manos, usar el cubrebocas todavía continuamente en algunas zonas. Si yo tengo factores donde yo tengo una predisposición diferente, tengo que aumentar estas situaciones preventivas, ¿no? Recordar las vacunas son importantes y no se olviden que los médicos estamos para ayudarles siempre. Nadie va a decirles no nunca y no hay alguien que diga no te voy a escuchar. Siempre te voy a escuchar. Y alguien quisiera, estoy a sus órdenes para cualquier momento. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a las personas que entraron a nuestra sala de Zoom, a las que nos siguen en nuestras redes sociales y nos están escuchando. Muchísimas gracias. Realmente nos ha sorprendido el interés de la población por aprender y saber más de la tuberculosis, y eso es gratificante para AMPES, doctor. Y te pedimos a ti que nos estás escuchando ahorita, o que nos vas a escuchar más tarde, por la noche, mañana, te pedimos que compartas esta ponencia. La tuberculosis es un problema de salud pública y necesitamos llegar a más y más y más personas para que logre despertar conciencia de la importancia de prevenir, de educarnos, de aprender y de asistir con nuestro médico. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, muchísimas gracias, buenas noches y los esperamos el próximo mes con otro programa. Y viene marzo y es el mes de la mujer. Gracias, doctor, gracias a todas las personas que nos siguen aquí en nuestra sala
y a nuestras redes sociales. Buenas noches, un abrazo fuerte a todos. Doctor, un abrazo fuerte hasta Cuba. Igual, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.